No pasa nada por quedarse solo. De hecho, el ser humano tenemos todo lo necesario para poder estar solo. Solamente me pongo en conjunción con otra persona en el momento en el que considero que podemos nutrirnos mutuamente. Enrique es experto en inteligencia emocional y es programación neurolingüística. Es una de las personas que más saben de PNL en este país. A mí lo que me sorprende es de estar con ansiedad, pensar que no servías para nada. ¿Cómo es el diálogo interno que te tienes que decir día a día para ir mejorando esa autoestima? Las emociones y los pensamientos negativos y todo este tipo de cosas son una señal, son una consecuencia. ¿De qué? De tu manera de pensar, de tu manera de actuar, de todo lo que hay dentro de ti, todo lo que pasa de piel para adentro. Somos responsables al 100% de lo que pasa. Esto es como si estuvieses en el coche y se encendiese la lucecita de echar gasolina y tú directamente, en lugar de buscar una gasolinera y echarle gasolina, lo tapas. Pones un post-it y sigues. Taca, 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 taca. ¿Qué va a pasar? Que de repente te vas a quedar sin gasolina. En ese momento en el que yo estaba fatal, o sea, me acuerdo mirarme al espejo, decir, ya no aguanto más, estoy harto de llorar, ya no me quedan lágrimas. Y entonces surge de repente una voz interior que no sé de dónde vino, una voz que me dice, una vez que yo estoy, entonces es cuando me puedo dar al mundo. Y aquí es donde entra lo que os decía antes, las rutinas diarias. Yo tengo una rutina que es muy parecida a lo que... Hay un libro que se llama Mañanas Milagrosas de Hal Elrod que habla precisamente de una rutina matinal y él llama Saver, ¿no? Entonces tiene una serie de acrónimos. Entonces yo cogí y adapté ese Saver a la rutina que yo hago que se llama Salvador, rutina Salvador, que es muy rápidamente S de silencio. Estoy todas las mañanas antes de empezar mi día, después de ducharme, etcétera, etcétera, ya ponerme... Empiezo con S de silencio, unos minutos de silencio. Esto puede durar desde 1 hora completa, 10 minutos. Depende del tiempo que también tenga en cada momento, ¿no? Hoy, por ejemplo, han sido 10 minutos, ¿vale? Porque ayer me acosté muy tarde y hoy he tenido que venir para acá. Pero comenzamos por S de silencio, luego la A de anotar, escribir todas estas cosas que suceden. Luego explícalo un poco más en detalle. Todo lo que sucede por tu cabeza, todo lo que estás pensando, ¿a qué te refieres? Básicamente, en el silencio dejas que suceda todo lo que tu cabeza te traiga en este momento. No tienes que pensar en nada. Vale. O puedes pensar en todo. Vale. Y siendo un observador de ti mismo. ¿Vale? ¿Qué permites ahí? Los pensamientos, las imágenes, los sonidos, todo pasa por ahí, ¿vale? Y ves lo que es el ser humano por dentro, ¿no? Luego está la A de anotar. ¿Anotar el qué? Todos los pensamientos que te vengan, cualquier cosa. Esto está muy basado en el trabajo que hace Julia Cameron en El Camino del Artista, donde todas las mañanas es una especie de meditación, pero por escrito, ¿vale? Anotar todo lo que de alguna manera también te pasa por la cabeza. L de lectura, leer un ratito. Lectura de lo que tú quieras, ¿vale? Puede ser nutritiva, desarrollo personal, coaching o cualquier otra cosa. Siempre que evidentemente te nutra el alma, ¿vale? V de visualizar, es decir, visualizar qué va a pasar en tu día, cómo quieres que sea tu día. Es una intención, eso no significa que se vaya a conseguir, pero ya estás poniendo una intención ahí, en todo ese proceso. Y sobre todo estás preparado para situaciones que en un momento dado, y aquí voy a necesitar mi parte más de seguridad en mí mismo o de otra serie de cosas, ¿no? La A de agradecer, lo hemos comentado, agradecer por tu vida, por cualquier cosa. La D de deporte, hacer un poquito de estiramientos, lo que tú necesites, ¿vale? Trabajar un poquito músculos o salir a correr. La O de organizar el día completo. Y finalmente la R de recompensa. Es decir, ¿cuál va a ser la recompensa que te vas a dar al final del día? ¿Cómo te vas a recompensar? Aquí suelen surgir muchas cosas. Haciendo esta rutina, lo que estás haciendo es que todos los días estás observando todo lo que ha pasado el día anterior y todo lo que viene a suceder. Estás trabajando mucho más allá de simplemente pues, hacer las típicas rutinas de levantarte, de desayunar o de lo que son las cosas del día a día. Y esta rutina, Salvador, puede cambiar una vida en ese sentido. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a trabajar absolutamente nada de la parte interna. Entonces, las personas que trabajamos en el mundo del desarrollo personal tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad está muy centrada en trabajarnos todos los días lo que pasa de piel para adentro. El dolor viene del apego a eso, esa necesidad de tenerlo, y esa necesidad de tenerlo viene porque hay un miedo detrás que no estamos aceptando, ¿no? Como que hay un miedo de... Es verdad, si lo piensas realmente en una relación de pareja, por ejemplo, es miedo a, ostras, me voy a quedar solo,
no voy a ser capaz de ser feliz solo. Claro. Y si abrazas esa situación y ese miedo no le tienes miedo, Claro. es como que no temes al miedo. Eso es. Vives en una situación más abundante, ¿no? Porque estás con esa persona, pero como que no dependéis el uno del otro y os aportáis y os sumáis, ¿no? Así es. O sea, el apego es uno de los grandes problemas que tiene el ser humano, ¿no? Al final nos estamos apegando por precisamente esa sensación de necesidad. Es decir, un bebé necesita a sus padres, porque si no se muere directamente, ¿no? Entonces, el problema es que vamos proyectando esa misma necesidad durante el resto de nuestra vida. Y entonces, lo que yo necesito es el amor de alguien que cubra mis vacíos. Si yo no he tenido una buena experiencia en cuanto al tema del apego, por ejemplo, los padres han sido padres que no han estado acompañando a la persona, etcétera, etcétera, pueden generar que el bebé o el niño o el adolescente empiece a sentir, oye, me siento vacío, necesito el cariño de tu grupo de amigos, de las novias, de tal, como dices tú, me voy a quedar solo, etcétera, etcétera. Pero es que no pasa nada por quedarse solo. De hecho, el ser humano tenemos todo lo necesario para poder estar solo. Y la idea debería ser es solamente me pongo en conjunción con otra persona en el momento en el que considero que podemos nutrirnos mutuamente. No tú para resolver mis vacíos y yo para resolver los tuyos. Yeah. Porque entonces la hemos liado. Y eso es lo que hace, o lo que hemos hecho todos, y que seguimos haciendo, estar buscando la amistad o el acompañamiento del amigo, de la empresa, de lo que sea, para cubrir los vacíos emocionales y sobre todo de conexión con lo que realmente somos en base a algo externo. Pero ¿qué pasa? Que como lo hacemos todo el mundo, parece que es normal, ¿vale? Entonces, como lo planteamos en esa normalidad. Entonces, cuando yo estoy con una persona y esa persona no me va bien la relación, eso es un desastre, entonces me vengo abajo, me deprimo, me hundo, me bloqueo, y la vida es una mierda y necesito la anestesia en forma de pastilla, en forma de lo que sea, ¿no? Eso es un gran error. Pero el problema de todo esto es la base, es la cultura, es lo que volvemos de nuevo al conocimiento. Y el conocimiento ya no es solamente que hablemos de estas cosas, sino que las vivamos. Porque aquí podemos hablar de mil cosas, ¿no? Y podemos aquí llenarnos la boca de mil situaciones y de ejemplos, pero si la persona no lo vive, es imposible que lo sepa, ¿vale? El conocimiento es solo un rumor hasta que llega al músculo. Y esta es la clave, que llegue al músculo, que vivamos, que pasemos por ese proceso. Lo bueno de ahora es que estamos en tribu, nos podemos acompañar en ese proceso de dificultad. Por supuesto que si me deja mi pareja yo lo voy a pasar mal, pero ese pasarlo mal no tiene por qué ser el fin de mis días. Puede ser incluso un proceso bello en sí mismo. A principio no va a ser nada bello, te lo puedo asegurar, pero en un momento dado puede hacer que yo pueda empezar a quererme más a mí mismo. Porque cuando tienes una persona que siempre te está diciendo, ay, qué guapo, qué guay eres, estupendo, y en este caso en el mundo del desarrollo personal, cuando tienes cierto éxito, claro, la gente te va diciendo cosas muy bonitas, el feedback ya no es solamente económico, sino personal, etc. Estás en un pedestal, pero ese pedestal no es real. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es tapar la necesidad real que tiene la persona de conectar consigo misma y de quererse incondicionalmente. Que eso es de donde venimos, pero se nos ha olvidado. El proceso de vida es volver ahí. Y es un proceso que no es, repito, no es fácil y además, aunque haya días y momentos en que lo toques, necesitas estar haciéndolo continuamente. Por eso decía, cuanto más puedas hacer por tener esas experiencias cumbre o esas experiencias de conciencia, de estar conectado contigo mismo desde ese lugar que decíamos hace un momento, de todo está bien, todo es perfecto, gracias vida, gracias experiencias, gracias por todo. El agradecimiento al final es una de las claves, ¿no? Nos lo dice mucho la psicología positiva, ¿no? La madre de todas las variables para ser feliz es el agradecimiento. Total. Oye, Enrique, has dicho varias veces desde la esencia de la persona, quitándose la máscara, pero ¿qué hábitos puede hacer o qué claves puede hacer una persona para ir conectando con esa esencia? Bueno, lo más importante es entender, primero comprender el concepto, ¿vale? El concepto de la esencia en sí. ¿Qué es la esencia, no? ¿Qué es la esencia? Parece que es un olor, ¿no? La esencia es lo que permanece a pesar de que el resto está continuamente cambiando.
mi parte física cambia, mis pensamientos cambian, mis emociones cambian, mi identidad cambia, mis valores cambian, todo cambia. Pero hay algo que permanece siempre. Cuando yo me miraba al espejo de pequeño, que tenía así la cara que tenéis vosotros ahora, ¿vale? Menos arruguitas y menos tal, había algo ahí. Detrás de la imagen del espejo, había algo ahí. Cuando me vuelvo a mirar al espejo, sigue habiendo ese algo. Esa es la consciencia, ¿no? La consciencia, la esencia, llámalo X, ¿no? El otro día hablando en unos premios donde yo soy jurado, soy Enrique Jurado y además jurado de esos premios. Es muy curioso, todo el mundo me dice lo mismo, ¿no? Jurado, y además te llamas jurado, tan, chascarrillo. Bueno, el caso es que dábamos el premio a Pim Van Bommel, ¿vale? Que es un tipo que es un cardiólogo, ya tiene sus 80 y pico años, que científico, ha hecho un montón de trabajo en la parte de cardiología. Y durante los últimos años se centró en lo que se llama la consciencia en sí misma y nos hablaba de que él había pasado cientos, miles de casos escritos y archivados de personas que habían tenido ataques al corazón y que habían vivido eso que se llama la experiencia Near Death Experience, ¿no? La experiencia cercana a la muerte. Y que todo lo que contaban, dicen, no se puede. No, o sea, hay gente que dice, no, son los fármacos, no, es que le falta oxígeno al cerebro y tal. Nada de eso. Y todos ellos hablaban de lo que hemos escuchado todos, ¿no? El túnel, el salir fuera de tu cuerpo, luego volver. Dice, tengo clarísimo que la consciencia existe. Y esa consciencia la tenemos todos. Es esa parte de nosotros que va más allá, incluso de tu propia identidad, de tu nombre, de tu físico, de quién eres, ¿no? Esa consciencia sigue. Y esa consciencia es la esencia. O para mí sería la forma de explicarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para trabajar esa esencia? En PNL lo utilizamos mucho, que es lo que llamamos salirnos en tercera posición. Primera posición es, yo ahora mismo estoy viendo en primera posición el micro, os estoy viendo a vosotros, ¿vale? Veo mis manos, estoy en primera posición. Segunda posición es como si yo me metiese dentro de vuestros zapatos y me estuviese viendo a mí mismo hablando. Yo puedo hacer eso, me lo puedo imaginar, ¿vale? Me pongo en los zapatos de Juan, me miro, ¿vale? Y me estoy viendo ahora mismo mover las manos, pero desde Juan. Hay una tercera posición que es la posición del observador, que es, yo me puedo poner aquí en la pared negra, y estoy viéndome ahora mismo mi perfil. Y estoy viendo cómo estoy moviendo esta mano y estoy viéndome desde fuera. Es un juego, por decirlo así, que tenemos esa capacidad los seres humanos de hacerlo, pero que nos ayuda mucho a ser los observadores de nosotros mismos. Fíjate, un pequeño chascarrillo. Yo, por ejemplo, hace mucho que ya no hago tanto deporte, me gustaría retomar, pero es que mi trabajo es tan mental y me ocupa tanto tiempo que me cuesta, ¿no? O sea, necesito recuperar esos buenos hábitos. Yo me acuerdo cuando corría, cuando salía a correr y me cansaba, yo lo que hacía era salirme a tercera posición. Enrique Jurado seguía corriendo y desde tercera posición lo que hacía era darme, desde fuera, darme una serie de masajes y enchufarme energía, enchufarme fuerza, enchufarme ganas, que supuestamente era esto, ¿no? Y desde fuera estaba viendo cómo poco a poco iba recibiendo lo que en tercera posición me estaba dando yo a mí mismo, me estaba enchufando todo esto, ¿no? Entonces son pequeños trucos, pequeñas cositas que te ayudan muchísimo. Esto sobre todo también lo utilizo mucho para enseñar a la gente cuando tiene... O sea, yo trabajo mucho los miedos irracionales, fobias, etc. Cuando una persona va a hablar en público, exactamente lo mismo. Cuando una persona va a hablar en público y tiene miedo es porque está muy dentro de sí mismo, está muy en primera posición. Si soy capaz de salir a tercera y desde fuera darme un pequeño masaje en los hombros, ayudarme a respirar, echarme un poquito hacia atrás la postura, porque cuando tenemos miedo hacemos así, nos encorvamos, hacemos tal, subimos un poquito esto y ayudamos desde fuera, entonces de repente pongo el foco aquí. Si el tema de todo esto es al final dónde estoy poniendo el foco, y yo lo puedo poner en muchos sitios. Si yo estoy poniendo el foco en tercera posición, es imposible que yo esté a la vez pensando esto es terrible, esto es horroroso, tal. O sea, yo estoy hablando por un lado, a la vez pensando esto es terrible, esto es horroroso, se me va a quebrar la voz, voy a estar temblando, y a la vez tener una persona aquí que me hable, ¿no? Entonces, necesito sustituir, seguir hablando y que además esta parte de mí que está en tercera me esté apoyando en ese proceso. Claro, pues hay un montón de personas que dicen, yo lo pasaba mal al hablar en público hasta que puse el foco en las personas. Realmente se están quitando la responsabilidad ellos.
Sí, sobre todo, ¿dónde estoy poniendo ese foco, no? Claro. Porque, repito, o sea, el tener momentos de nervios, yo tengo momentos también que son muy irritadores, ¿no? A veces me invitan a la tele, por ejemplo, o a otros sitios donde dices, ostras, o sea, te da, porque dices, quiero hacerlo bien, ¿no? Entonces, eso genera nervios, ¿no? Entonces, bueno, una vez que lo sientes, es cuando empiezas a utilizar los distintos recursos. Pero al final, el tener todo este tipo de armas, digámoslo así, son maravillosas para ser mejor persona, tener más posibilidades. Y ahí es simplemente observar tu ego, ¿no? Porque, repito, o sea, es muy fácil rápidamente caer en cómo esas necesidades que todos tenemos de autoestima se cubran por partes de cosas externas, ya sean personas que te adoren, que te digan que es fantástico, o por cosas materiales como puede ser un coche, una mansión, una serie de cosas. Al final lo que haces es perderte más aún, ¿no? Por eso estoy muy, muy en contra de seguir alimentando redes sociales con coches, Lambos, viajes y sobre todo en el nombre del desarrollo personal. Eso es algo que no me gusta. ¿Qué es para ti la felicidad? La felicidad es muy buena pregunta. La felicidad para mí es estar haciendo lo que te gusta hacer, ¿vale? Y además estar continuamente disfrutando de ello, es decir, disfrutando de las cosas tanto buenas como malas. Cuidado, la felicidad no es solamente cuando los resultados son buenos. Ostras, qué buen punto, ¿eh? Sí. O sea, la felicidad no es solo cuando te va bien. Exactamente. O sea, la felicidad se puede sacar, evidentemente en el momento no, en el momento después de la hostia. Ostras, hay es verdad, en retrospectiva. En retrospectiva y sobre todo dejando un poquito de espacio, ostras, puedes ser muy feliz. Es verdad. Joder, yo recuerdo muchas situaciones, ¿no? De haber estado en situaciones muy duras, muy difíciles, que luego en retrospectiva digo, es que, como decía Steve Jobs, el enfermo necesitaba la medicina. Y desde ese lugar, yo si no llego a estar 6 años con ansiedad generalizada, yo no estaría aquí. Seguramente yo estaría viviendo un proceso de ser ejecutivo, de multinacional, siendo director en algún país extranjero. Vaya cambio, Enrique. Imagínate, ¿no? Locura. Imagínate. Y eso lo agradezco muchísimo, en todos los sentidos, ¿no? Me parece que es una pasada. O sea, en mi vida hay un Enrique Jurado hasta los 27 años, una fase de 27 a 33 complicada, y de los de 33 hasta los 54 que tengo ahora es otro Enrique Jurado. O sea, son 2 vidas en una. Pero qué putada, Enrique, que sea en retrospectiva, ¿verdad? Que no pueda ser en el presente. Que no pueda ser ahora consciente de que ahora soy plenamente feliz, y sino que tenga que esperarme 6 meses a mirar hacia atrás y decir, joder, qué feliz era. Pero ¿sabes qué pasa? Que en ese momento es cuando estás en los momentos chungos, en los momentos difíciles, decir, hey, no pasa nada, este momento es necesario. Ostras, fíjate el reencuadre que puedes hacer cuando las cosas vengan mal dadas, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, yo recuerdo incluso cuando falleció mi padre hace 10 años, que fue un ataque al corazón, así como fue como muy fulminante. Yo me acuerdo que una de las cosas cuando yo tenía ansiedad, una de las cosas que yo temía muchísimo era la muerte, ¿no? La muerte de alguien cercano. Digo, no sé qué va a pasar cuando se muera alguien muy cercano, ¿no? De mi familia, mis padres, mis hermanos, mi pareja. Digo, no sé qué voy a hacer. Y mi padre falleció. Y en ese momento, de repente, después de evidentemente la tristeza normal, el shock, ¿no? Ostras, es como sentí de alguna manera como si fuese Star Wars, ¿vale? Cuando muere Obi-Wan Kenobi, le pasa la fuerza a Luke Skywalker, ¿no? Una sensación, tío, de fuerza, de energía, de subidón. ¡Wow! Menuda pasada, ¿no? Entonces, el sentir que las cosas no son blancas o negras y que muchas veces la vida en sí misma nos genera un montón de miedos que son falsos. Es decir, estamos continuamente proyectando todo lo que tememos, y cuando llega el momento puede ser una situación maravillosa. Repito, para mí la muerte era terrible, y ver la muerte en este caso de mi padre y sentir todo ese proceso, evidentemente triste y de acompañamiento, sentí muy fuerte y dije, joder, pues la muerte no está tan mal, ¿no? Yo no me quiero morir, evidentemente estoy muy, muy contento con mi vida, pero si en algún momento sucede, estoy muchísimo más tranquilo de cuando en su día podía pensar en el mundo, en este caso de la muerte, de tanto un ser querido como mío. Digo, sé que puedo sacarlo, y sacarlo muy bien, y ser una persona incluso mejor. Vivir y nutrirme de todos estos procesos, que al final la vida es lo que te da, ¿no?
Y fijaos, ¿no? También es que hay vidas y hay vidas, ¿no? Hay vidas donde la tragedia está presente. Dices, jolines, cómo esta persona es capaz, ¿no? Con todo lo que ha vivido. ¡Wow! Menuda inspiración, ¿no? En muchos casos. Y yo no me puedo quejar, más bien todo lo contrario.